muchas gracias al Ateneo, ¿no?, y a la Escuela de Filosofía por invitarme a la asociación, ¿no?, del Grupo de Estudios de Actualidad. Y bien, ya todos los asistentes que estáis ahí al otro lado de la cámara. Y bien, lo dicho, la idea que tengo, bueno, puedo compartir, ¿verdad?, el PowerPoint, ¿no? Había preparado una presentación, la comparto ahora enseguida. Bien, lo que vamos a hacer hoy es esto, ¿no? Vamos a intentar aproximarnos al pensamiento, pues bueno, yo creo que de las dos de las figuras más importantes del siglo XX, ¿no?, en nuestro país. Javier Zubiri, por lo que tiene la filosofía, y Juan Rof Carballo, pues por lo que tiene el campo de la medicina, ¿no? Como sabéis, es, pues bueno, una de las grandes figuras, si no la primera figura, que trata de introducir el enfoque psicosomático de la medicina clínica en España, ¿no? Y la verdad es que ciertamente entre ellos pues había también cierta relación, cierto contacto, ¿no? Sabido es que Zubiri tenía una inquietud importante por el conocimiento científico a la hora de pensar y de hacer filosofía, y lo propio cabe de decir de Rof Carballo en sentido contrario, ¿no? Yo creo que Rof Carballo también es una buena muestra de cómo desde el ejercicio de la ciencia pues hay una inquietud por un conocimiento filosófico desde el cual pues enmarcar precisamente todo ese bagaje de conocimientos que él tiene, ¿no? Así lo reconoce él, ¿no? Él mismo llega a decir pues esto, ¿no?, que precisamente gracias al aporte continuo de información que se va adquiriendo, ¿no?, esa cantidad ingente de información que se va adquiriendo, consecuencia pues, de toda la investigación científica, en su caso relacionado con la fisiología sobre todo del cuerpo humano, pues bueno, él ahí agradece mucho a Zubiri pues, el marco filosófico, el marco antropológico, en el seno del cual él puede ordenar sus ideas y puede establecer lo que son las directrices de su conocimiento, ¿no? Dice, en su opinión, como él dice literalmente, las ideas de Zubiri constituyen la base teórica más firme y profunda que en el momento presente puede tener la orientación psicosomática de la medicina. O sea, hay una relación bastante evidente, ¿no?, entre el pensamiento de Zubiri y el que aporta Juan Rof Carballo. ¿Y por qué esta charla, ¿no? ¿Por qué este tema? Pues desde mi punto de vista, yo creo que lo que es la dimensión afectiva es una dimensión fundamental en pues eso, en lo que es nuestra vida, ¿no?, en lo que es la vida humana. Y creo que es fundamental también ser capaces de introducir en los procesos educativos pues no solo el desarrollo de las capacidades cognitivas, como es natural, ni tampoco pues, bueno, el ejercicio de conductas que podemos entender razonables, ¿no?, a nivel personal, a nivel social, etcétera, sino ser capaces de pues, poder ayudar a establecer pues, dinámicas afectivas que sean armónicas, que sean integradoras y que permitan pues, eso, un desarrollo integral, holístico de los niños y, bueno, y también de nosotros como más adultos, ¿no? Y sinceramente yo creo que en este tercer aspecto, pues aunque es algo que parece que cada vez se está teniendo más relevancia, pues parece que es algo que todavía podemos crecer bastante, ¿no? Todavía nos queda mucho camino por andar, ¿no? Y bien, pues en la charla de hoy, pues mi planteamiento va a ser principalmente filosófico, ¿no? Mi punto de partida es filosófico y de la mano del pensamiento de Javier Zubiri. Un autor, bueno, de todos te sobra conocido, ¿no? Uno de los, yo creo que es quizá, si no el que más, pues bueno, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, sin duda, ¿no? Y la verdad es que de forma explícita, él no le ha dedicado mucha atención a lo que es lo estético, ¿no? Más allá de un curso que impartió en el año 75, de un par de sesiones, ¿no?, que se denomina Reflexiones filosóficas sobre lo estético, ¿no? Ya digo, explícitamente parece que no le dedicara demasiado espacio, ¿no?, pero yo creo que implícitamente su concepción de lo estético es algo que cruza, digamos, transversalmente, y esto es una opinión mía personal, ¿no?, cruza transversalmente todo lo que es su pensamiento, ¿no? Y desde donde él parte no es tanto de lo que sea la belleza o de lo que sea el arte, ¿no?, sino de el correlato en nosotros, en el ser humano,
cuando vivimos eso que normalmente denominamos una experiencia estética. Él analizará qué ocurre en nosotros desde un punto de vista filosófico, ¿no? ¿Qué ocurre en nosotros cuando decimos que estamos experimentando una experiencia estética? Y luego desde ahí pues volverá otra vez a que sea aquello bello, aquella cosa bella, que es lo que nos proporciona esta experiencia estética, ¿no? Algo que no circunscribe a la esfera de lo artístico, que podemos decir que quizás sea su lugar natural, ¿no? El lugar natural de la belleza, sino que lo amplía a lo que es el ámbito de la realidad e incluso del propio comportamiento humano, ¿no? Entonces con Zubiri lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Centrarnos en lo que es para él un sentimiento, para a partir de ahí tratar de ver qué es aquello o qué queremos decir cuando decimos que un sentimiento es estético, ¿no? ¿Qué es lo estético de un sentimiento? Pero claro, una cosa es pensar las cosas teóricamente, como se suele hacer desde la filosofía, y otra, pues tratar de implementar esto en la realidad, ¿no? Pues eso, en la realidad de las cosas, en nuestra propia realidad. Y para ello, pues bueno, no, yo me voy a apoyar sobre todo en el pensamiento de Juan Roth Carballo, porque creo que en él hay una vinculación muy interesante entre este concepto estético de la afectividad, según Zubiri, y el que seguro es el concepto más importante y más conocido de Juan Roth Carballo, como es el de la urdimbre afectiva, ¿no? Que trataré un poco de vincular a lo largo de la exposición pues estos dos grandes conceptos. Y a partir de ahí, simplemente pues lanzaré algunas pinceladas, lanzaré algunas ideas. ¿Por qué? Sobre lo que es la educación. ¿Por qué? Pues porque yo creo que desde estas conclusiones que saca Juan Roth Carballo, quien realmente hace aterrizar todo este aparato teórico en la realidad de nuestro cuerpo, de nuestra fisiología, ¿no? De nuestro sistema nervioso, de nuestro funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestras estructuras vegetativas, etcétera, pues todo eso es una realidad y nosotros somos así, ¿no? Tenemos todo eso dentro de nosotros. Pues de qué modo se pueden lanzar pues algunas pinceladas para ver algunas pautas educativas en el horizonte, ¿no? Para ver de qué modo pues, podemos mejorar esa dimensión afectiva, pues a menudo tan olvidada en lo que es en el panorama educativo, ya no en el institucionalizado, ¿no? En las escuelas, en los colegios, sino a veces también incluso en el seno de las propias familias. Y bueno, pues esto es un poco, ¿no? La idea mía en la charla de hoy es esto, ¿no? Enlazar los tres conceptos que tenéis aquí, ¿no? Esa dimensión estética de la afectividad de Zubiri con la urdimbre afectiva de Juan Roth Carballo y luego pues apuntar, pues eso, dar algunas pinceladas sobre los procesos no conscientes de la educación, que es hacia donde yo creo que cabe situar la educación afectiva tal y como yo la voy a enfocar esta tarde, ¿no? ¿Y qué dice Zubiri sobre el sentimiento? Digamos, en este pequeño curso que él impartió, hace un pequeño esbozo histórico y muy resumidamente establece dos paradigmas, el paradigma clásico y el paradigma moderno. Dos paradigmas que, siendo clásico y moderno ya pasados, por decirlo así, yo creo que siguen estando presentes en buena medida en nuestro imaginario, ¿no? Actual. El paradigma clásico, digamos que se podría caracterizar pues como una lectura pues, de las emociones, de los sentimientos, de algún modo vinculado a lo que tradicionalmente se llamaban los apetitos, las pasiones, y con una lectura generalmente un poco negativa, en el sentido de que se convertían en algunas realidades humanas que distorsionaban, que nos despistaban de lo que era el ejercicio de las dos facultades realmente importantes, que son la inteligencia y la voluntad, ¿no? Pues nuestras pasiones tenían que ser controladas de alguna manera. ¿Para qué? Pues para que no nos llevaran por mal camino, ¿no? Y pudiéramos, pues eso, ¿no? Ejercer bien nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Y no eran del todo tratadas temáticamente como tales, ¿no? Porque era algo para, digamos, tener controlado de alguna manera. En la época moderna, el panorama cambia y ya empiezan a ser objeto temáticamente de lo que es la reflexión filosófica en general, ¿no? Y empiezan a ser considerados, pues eso, temáticamente como estados del yo, ¿no? Pero con una particularidad, que estos estados del yo, fieles al espíritu ilustrado, al espíritu moderno, se convierten en estados meramente subjetivos del yo, ¿no? Es como se siente el yo, ¿no? Esto, claro, dicho muy resumidamente.
Y Zubiri ante esto pues lanza dos interrogantes, ¿no? o lanza dos peros. El primero sería relacionado con el paradigma clásico, en el sentido de que quizá esta forma de entender la afectividad pues fuese un poco reduccionista, ¿no? Y la afectividad, efectivamente, pues las pasiones, los apetitos forman parte de este concepto amplio de afectividad, pero no lo agotan, sino que la afectividad puede ser o es mucho más que todo eso, ¿no? El tema es que todo esto es menesteroso pues, de una clarificación conceptual o un análisis más riguroso. Y frente a la modernidad hace otra crítica que yo creo que es muy sugerente, ¿no? Y es que es esa concepción de la afectividad, de los sentimientos, como un estado del yo, pero como un estado meramente subjetivo, ¿no? Y él se plantea si esto es así, si realmente los sentimientos son algo subjetivo. Y ya digo, yo creo que esto es algo muy presente incluso hoy en día. Normalmente hablamos de nuestros sentimientos como algo nuestro, como que nos sentimos así, pero no tenemos por qué dar demasiada razón. Nos sentimos así, es mi sentimiento y ya está, ¿no? Y Zubiri se plantea si esto es realmente así, ¿no? Ya está, el sentimiento es algo meramente subjetivo. Él entenderá que no. Y para establecer esa diferencia, calificará los sentimientos no de subjetivos, sino de subjetuales. ¿Y cuál es la diferencia entre esta doble calificación, ¿no? Pues bueno, lo subjetivo en principio lo podemos entender en este ambiente filosófico, ¿no? Pues como algo que depende únicamente pues, de las disposiciones del sujeto y en principio pues, no tiene nada que ver con algo que no sea él mismo, ¿no? Lo subjetivo depende de mí y ya está, ¿no? Sin embargo, lo subjetual también es una acción propia del sujeto, pero una acción propia del sujeto que no se agota en el propio sujeto, sino que de alguna manera tiene algún tipo de referencialidad con algo externo a él. Por ejemplo, pues con la realidad de las cosas, ¿no? De algún modo, el sentimiento es algo que sí, que es mío, que es del sujeto, pero que no es solo mío, que no es meramente subjetivo, sino que tiene de alguna manera alguna referencia con la realidad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre es una misma percepción de cualquier objeto, de cualquier cosa, ¿no? Todos tenemos delante de nosotros un mismo objeto, lo que sea, y cada uno de nosotros lo percibe, pero lo que sí que es cierto también es que mi percepción es mía. Mi percepción como tal es mía, igual que otro tiene la suya y aquel también tiene la suya. Todos estamos percibiendo el mismo objeto. Todas nuestras percepciones tienen esa referencia a ese objeto, a esa cosa real, ¿no? Pero eso no quita que mi percepción sea mía, ¿no? Pues bien, a esto se refiere Zubiri cuando habla de subjetual, que la percepción esta es mía, pero no es algo meramente mío, sino que está referida a un objeto externo a mí, ¿no? Pues bien, de alguna manera, para él ocurre con la afectividad algo similar, ¿no? El sentimiento es mío, es algo mío, pero no es solo mío, no es subjetivo, sino que tiene esa referencia con la realidad. Y esto es importante porque si esto es así, de alguna manera la afectividad, del mismo modo que la inteligencia o del mismo modo que la voluntad, pues se debe también de alguna manera a la realidad, ¿no? Y el problema o el asunto pasa por saber de cómo se da esa referencia con la realidad. Lo que viene a decir Zubiri es que, pues eso, que esta referencia con la realidad se da de un modo que él denomina como atemperamiento. Y vamos a ver lo que es esto del atemperamiento. Él entiende que si realmente nuestra afectividad pues tiene ese vínculo o esa relación con la realidad, podemos decir que la realidad nos afecta de alguna manera. Yo el sentimiento que tengo depende de algún modo de cómo esa realidad me afecte a mí, ¿no? Podemos decir que hay en la realidad pues una dimensión tonificante, de modo que precisamente mediante nuestra afectividad lo que hacemos es atemperarnos a ella, ¿no? Para explicar esto me gusta poner un ejemplo que yo creo que todos hemos tenido, los que somos quizá un poco más mayores, ¿no? Cuando no había microondas en las casas. Yo recuerdo cuando yo era pequeño iba al colegio, pues por las mañanas cuando mi madre me preparaba el desayuno, que solía ponerme el vaso de leche, sacaba la leche de la nevera, me ponía el vaso de leche y lo dejaba unos minutos encima del banco de la cocina. ¿Con qué finalidad? Pues que un poco se matara ese frío con que salía de la nevera. Es decir, con la idea de que la leche
se atemperara, ¿no?, al ambiente y me la pudiese tomar, pues eso, no tan fría, ¿no? Pues de alguna manera Zubiri yo creo que entiende la afectividad en este sentido, ¿no? Como que de alguna manera nosotros con ella, con nuestra afectividad, lo que hacemos es atemperarnos a la realidad, ¿no? Hay una relación entre la realidad entendida como temperie y nosotros desde nuestra afectividad que nos atemperamos a la realidad así, ¿no? Pues bien, esto es lo que para él es un sentimiento. ¿Qué es sentimiento? Pues sencillamente es el modo de estar acomodado tónicamente a la realidad. Es, digamos, el modo en el que yo me relaciono o estoy relacionado con la realidad desde el punto de vista afectivo, ¿no?, desde el punto de vista tónico. Entonces, aquí llegamos a un momento importante porque nos ayuda a establecer distintos modos que nosotros tenemos de relacionarnos con la realidad. Digamos que la realidad se nos puede hacer presente según con qué facultad nosotros estemos relacionándonos con ella, ¿no? Y enseguida me explico, ¿no? Según dice Zubiri, en el lenguaje de Zubiri, la realidad posee 3 dimensiones según ante qué facultad la actualicemos, ¿no? En función de si nos relacionamos con la realidad desde la inteligencia, desde la voluntad o desde el sentimiento o desde la afectividad. Y esto es algo que yo creo que con este ejemplo que he puesto aquí, creo que es algo que se puede comprender, ¿no? Imaginemos que un día vamos por el parque al lado de nuestra casa y vemos una serpiente, ¿no? Bien, pues nosotros ante esta serpiente podemos tener distintas respuestas. Podemos sencillamente pues, identificarla como serpiente, ¿no? Y decir, y como somos biólogos, pues nos sentimos curiosidad y nos ponemos a ver qué tipo de especie puede ser esta serpiente, pues si es una víbora, si es una culebra, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que lo que es la serpiente estaría presente ante nuestra inteligencia y nosotros lo que hacemos es emitir un juicio. Pues este animal es una serpiente y pertenece a la especie, no sé, pues es una víbora, ¿no? Podemos decir. Pero también se puede actualizar o puede estar presente lo que es la serpiente desde nuestra voluntad y en este sentido, pues despierta en nosotros una conducta. O bien podemos salir corriendo porque nos hemos asustado o bien podemos avisar a los operarios del zoo que está al lado del parque porque pensamos que igual la serpiente se ha escapado del zoo, ¿no? Entonces, en este caso la serpiente nosotros no empezamos a analizar qué puede ser, qué especie tiene, sino que ha despertado en nosotros una conducta. Se ha hecho presente ante nosotros desde la voluntad. Y lo mismo con la afectividad, ¿no? Nosotros ante la serpiente, pues sencillamente nos puede generar temor, ¿no? O nos puede generar curiosidad, como en el primer caso, o nos puede generar cualquier otro sentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si os fijáis, el mismo objeto real, el mismo animal, en este caso, nosotros lo podemos tener presente según distintas facultades. Y según ante qué facultad esté presente, pues adquiere una dimensión distinta. En el primer caso, nosotros emitimos un juicio, este animal es una serpiente que podrá ser verdadero o falso, ¿no? Ante el segundo caso, nosotros realizamos una conducta que podrá ser buena o mala, ¿no? Y ante el tercer caso, pues despierta en nosotros un sentimiento, ¿no? Entonces vemos como no solo la serpiente, sino cualquier realidad nos presenta distintas dimensiones que son de ella, que es de la realidad, pero que nosotros actualizamos según cada una de las facultades, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos diciendo aquí que de alguna manera la afectividad se refiere a la realidad, no queremos decir con ello que ante una determinada circunstancia tengamos que sentir un sentimiento determinado. No, no se trata de eso, sino que sintamos lo que sintamos, ese sentimiento que nace en nosotros de alguna manera tendrá esa referencia a la realidad, ¿no? que es algo distinto. Esto siempre desde el pensamiento de Zubiri, ¿no? Y esto es algo que él se daba cuenta que era difícil de comprender del todo, ¿no? Porque estamos más acostumbrados pues eso, a ver ese correlato con la realidad de las cosas desde la inteligencia, desde la voluntad, ¿no? Y nos es más difícil establecerlo desde el sentimiento, porque ciertamente
está muy presente en nosotros esa idea de que la afectividad es muy personal, ¿no? Es muy mía y parece como que no tengamos que dar ninguna explicación ni dar razón de ella, ¿no? Esto lo reconoce él mismo, ¿no? Dice en este curso que impartió: estamos habituados a ver en la realidad solamente el correlato de una intelección o de una volición y creer que entonces la realidad es lo aprehensible como verum y lo optable como bonum, ¿no? Sería la dimensión intelectiva y la dimensión volitiva. Y dice, tendríamos que habituarnos a introducir en la filosofía esta idea de que la realidad es también formalmente atemperante, ¿no? La realidad es el de suyo y este de suyo queda actualizado no solamente en forma de verdad y de bondad, sino también en forma de atemperante. Claro, esto yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque ciertamente la afectividad no deja de ser algo íntimo, algo personal, algo nuestro, pero no es algo del todo nuestro, ¿no? Sino que de alguna manera, pues eso, hay un cierto correlato con la realidad de las cosas, ¿no? Así que ese carácter tan subjetivo, pues lo podemos poner un poco entre paréntesis, ¿no? Entonces tenemos estas tres dimensiones, ¿no? La realidad como verdad, la realidad como bondad o temperie, según hablemos de inteligencia, voluntad y sentimiento, y en cada una de ellas pues recibe un tipo de calificación, ¿no? Nosotros cuando emitimos un juicio podemos decir que ese juicio que emitimos es verdadero o es falso según estemos acertados o equivocados, ¿no? O dicho de otro modo, según sea el correlato con la realidad de este juicio, ¿no? Yo puedo decir que esta serpiente, que este animal es una serpiente, y si efectivamente lo es, pues entonces mi juicio será verdadero y si no lo es, pues será falso, ¿no? Con la voluntad ocurre algo similar, ¿no? Nosotros hacemos una conducta y la podemos calificar como que es buena o como que es mala, ¿no? Y con el sentimiento, pues precisamente en Zubiri entiende que si entendemos el sentimiento según esta referencia con la realidad, pues del mismo modo que hablamos de verdad y falsedad, de bondad y maldad, pues también podemos calificar nuestro sentimiento. ¿Cómo? Pues mediante esos dos conceptos, ¿no? Mediante lo que él denomina la fruición o el disgusto, podemos decir. Términos que ya nos suenan más a lo que es el concepto que solemos tener de la estética. Esto es una experiencia, yo creo que también nosotros podemos tener, ¿no? Que quizás no sea más familiar de lo que parece. Por ejemplo, pensemos en un caso extremo, en una fobia, en un miedo, digamos, exagerado para una situación que podemos considerar normal, pues no sé, como estas personas que tienen miedo a los espacios abiertos, etcétera. Esta persona siente temor en una circunstancia, un temor exagerado, podemos decir, pues en una circunstancia que en principio no sea como propicio para ello, ¿no? No parece que tener miedo en un espacio abierto es algo un poco peculiar, por eso precisamente lo calificamos como una fobia, ¿no? Entonces, realmente este sentimiento es real para esta persona, porque está teniendo ese sentimiento de miedo, ¿no? Pero de alguna manera podemos pensar que es un sentimiento vivido a disgusto. ¿Por qué? Pues que parece que es algo como disonante, ¿no? Como que no acaba de cuadrar del todo en un contexto que podemos pensar que no hay por qué tener ese miedo, ¿no? O sea que esta sensación o esta calificación de furitivo o de disgusto es algo que en los casos más extremos se puede ver, más difícil es verlo en los casos más normales o más cotidianos, ¿no? Entonces, ¿qué es esta fruición o este disgusto? Pues bien, para Zubiri eso es lo que constituye, en su opinión, lo estético de nuestra afectividad, la dimensión estética de nuestra afectividad. Por un lado, partimos de la idea de esto, ¿no? De que los sentimientos son, según él, principios tónicos según los cuales estamos atemperados a la realidad, como decíamos al principio. Entonces, en su opinión, dice, ¿hay un sentimiento estético? O sea, cuando yo estoy viendo, percibiendo, escuchando algún objeto bello, alguna pieza musical bella, ¿tengo un sentimiento estético? Pues él dirá que esto no es así del todo. Lo que sí que, ¿por qué? Porque para él no es que exista un sentimiento estético, sino que lo que existe es una dimensión estética de todos y cada uno de los sentimientos. ¿En función de qué? Pues en función de cómo se dé esa correlación de lo que es nuestro estado afectivo con la realidad de las cosas, con la realidad de nuestro entorno, ¿no? Entonces él insiste en esto, ¿no? Que la fruición y el disgusto no son dos sentimientos más, igual que podemos estar alegres
o tristes, enfadados, asustados, etcétera, ¿no? Sino que es una especie de calificación de cualquier sentimiento que nosotros podamos tener. Precisamente mediante esta calificación, mediante esta dimensión estética, es mediante la cual nosotros nos atemperamos a la realidad, ¿no? Entonces, su conclusión es esta, ¿no? Que todos los sentimientos, sean los que sean, con ellos nos atemperamos a la realidad y precisamente ese atemperamiento en la realidad se tiene desde esta dimensión estética, ¿no? La similitud con las otras facultades pues también está ahí, ¿no? Nosotros podemos percibir cosas, podemos emitir juicios, todos los que queramos, pero esa relación de un juicio nuestro, de un pensamiento nuestro con la realidad, es lo que nos dice si es verdadero o es falso, ¿no? Pues manteniendo un poco el paralelismo, algo mismo ocurre, en su opinión, con la afectividad, ¿no? Podemos tener un determinado sentimiento y en función de si ese sentimiento es más adecuado o más chirriante, podemos decir, según la circunstancia en la que se da, pues podemos hablar de que se da a fruición o se da a disgusto, que es lo que constituye para él esta dimensión estética. Bien, esto es lo que opina Javier Zubiri, ¿no? Y aquí cabe hacerse la pregunta de qué es efectivamente esto que nos está diciendo a efectos prácticos, ¿no? En su opinión, pues yo puedo sentir alegría en un momento dado, pero esta alegría puede ser vivida o puede ser sentida fruitivamente o puede ser sentida a disgusto, ¿no? Y la pregunta que yo creo que viene de suyo es, ¿y yo esto cómo lo sé? ¿O yo esto cómo lo siento, ¿no? ¿Cómo siento yo esa dimensión estética de la que me está hablando Zubiri? Esto es algo en lo que él nunca entró, ¿no? Pero yo creo que es algo en lo que el pensamiento de Rolf Carballo, y con él, pues bueno, desde lo que se conoce desde la neurociencia, desde la neuroestética, pues de algún modo puede ayudar a, por lo menos, a iluminarnos un poco todo este camino, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué esto es importante? Pues porque yo creo que de alguna manera nos permite precisamente eso, ¿no? Calificar de alguna manera lo que es nuestra afectividad, ¿no? De modo de que no vale cualquier afectividad, independientemente de que cada uno tenga la que tenga, sino que de algún modo, pues bueno, podemos pensar que igual que hay modos más verdaderos de pensar y modos menos verdaderos, o modos más buenos de actuar y modos menos buenos, pues podemos pensar que hay afectividades que pueden ser más fruitivas de otro tipo de afectividades que puedan ser más, menos fruitivas o más a disgusto, ¿no? Vamos a ver ahora pues un poco qué nos puede aportar el pensamiento de Rolf Carballo a este tema, ¿no? A este problema que yo creo que nos puede aportar mucho y, como digo, articulado alrededor de su gran concepto, el tema de la urdimbre afectiva, ¿no? Este aspecto y el de la educación, y voy a ir un poco más por encima para no excederme en el tiempo. Así que nada, pues vamos un poco, ¿no? Al tajo. Entonces, para poder investigar esto, pues yo creo que realmente, pues eso, se trata un poco de averiguar qué es esta dimensión estética, cómo se siente esta dimensión estética, pues va de suyo pues profundizar pues precisamente en qué, pues en qué sea toda nuestra afectividad. Por lo general nosotros solemos entender nuestra afectividad pues en lo que son pues nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Vividos de forma pues más moderada o más inmoderadamente, ¿no? Según sea cada cual, ¿no? O también incluso con ciertos trastornos afectivos, ¿no? Con angustias, ansiedades, etcétera, ¿no? Pero Rolf Carballo nos invita también a considerar la afectividad, el mismo Zubiri también, en un carácter diferente, ¿no? Y algo que está más relacionado pues con ese modo amplio, ese modo holístico de sentirnos, ¿no? Esa especie de, pues eso, de sentimiento visceral, de sentimiento somático, ¿no? De cómo se siente en nuestro organismo, etcétera, ¿no? Algo que Rolf Carballo engloba dentro del concepto de tono vital y que comparte también con Zubiri, ¿no? ¿Qué es el tono vital? Pues esto, ¿no? Es un poco pues, el tono afectivo que tiene nuestro organismo y que está relacionado pues, con todo el sistema vegetativo, ¿no? El sistema endocrino, etcétera, ¿no? Es un poco, pues eso, el tono que tiene, el tono afectivo, el tono de energía que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Y esto viene a coincidir un poco con las dos grandes corrientes
que se están trabajando, digamos, desde la neuroestética más actual, ¿no? Porque aunque Rolf Carballo se preocupaba de este problema tanto desde la neurociencia o desde la fisiología como desde la filosofía, ¿no? Digamos, él no entra dentro del concepto de neuroestética porque es un concepto que se acuñó más tarde, ¿no? En la década de los 80, de los 90 aproximadamente. Pero bueno, él indudablemente pues, trabajaba en este ámbito. En la neuroestética, digamos, hay dos grandes corrientes de trabajo. Uno, que consiste en ver qué ocurre en nuestras estructuras neurales cuando percibimos objetos que son considerados habitualmente como bellos, ¿no? O ya están calificados como obras artísticas. Vemos, por ejemplo, la Gioconda o escuchamos una pieza musical, etcétera, pues ver qué ocurre en nuestros sistemas, pues eso, en el interior de nuestro cerebro, en las zonas de nuestro cerebro encargadas de gestionar lo que es la información de los que nos ofrecen los sentidos, ¿no? Y hay una segunda vía que a mí me parece más acertada, en la que yo me siento más cómodo, por lo menos, que es establecer precisamente el vínculo de qué, pues de aquello que nosotros estamos percibiendo con el sistema de recompensa. Pero esto no son dos compartimentos estancos, pero sí que es cierto que esta segunda corriente se detiene más en lo que es el sistema de recompensa. ¿Y qué es el sistema de recompensa? Pues bueno, desde un punto de vista biológico, pues el sistema de recompensa es, digamos, una estructura que pertenece a la zona más íntima de nuestra fisiología nerviosa, ¿no? Y que se encarga de alguna manera, que guía la conducta de la mayoría de los seres vivos, ¿no? Es lo que le dice a un organismo, lo que le dice entre comillas, cuando tiene una necesidad que satisfacer y cuando ya la ha satisfecho, ¿no? De alguna manera tiene que ver con lo que se conoce el sistema del placer y el dolor, entendiendo placer y dolor en sentido amplio, ¿no? Por ejemplo, cuando un animal tiene sed, pues esto sería un dolor, por decirlo así. Cuando un animal ha saciado la sed bebiendo agua en el río, pues ha experimentado ese placer, ¿no? Por bien, todo lo que guía las conductas de cualquier ser vivo, pues se realiza a través o está canalizado a través del sistema de recompensa, el cual pues tiene una finalidad fundamental. Si desde el sistema de recompensa se dirige de algún modo la conducta de los animales, eso se realiza con una finalidad. ¿Cuál es? Pues precisamente mantener ese tono vital de cada uno en unos valores adecuados, en unos márgenes razonables propios a su propia especie, ¿no? Y eso es algo que ocurre también en todo organismo, ¿no? Desde los organismos más inferiores, los mamíferos inferiores, hasta los mamíferos superiores, como hasta nosotros, todos los organismos tenemos este sistema de recompensa y que se activa tanto, en nuestro caso, en las funciones biológicas más básicas, pues comer, dormir, etcétera, como también en las funciones intelectuales más superiores, ¿no? Entonces, con esto en mente, voy a comentar tres ideas que nos comenta Juan Rolf Carballo para aterrizar enseguida a su concepto de urdimbra afectiva, ¿no? Y son tres ideas que yo creo que son muy importantes para comprender bien a dónde nos quiere llevar él. La primera es, pues esto, ¿no? Que lo que es la vida desde un punto de vista biológico, ¿no? Se puede entender como esto, ¿no? Como toda conducta dirigida, ¿para qué? Pues para salvaguardar el tono vital del organismo dentro de los márgenes razonables. ¿Por qué? Porque cuando no sea así, pues este organismo morirá, ¿no? Desaparecerá. La segunda tiene que ver con lo que es en sí mismo un organismo. Y si lo pensamos, y yo creo que esta idea de Rolf Carballo es muy sugerente, ¿no? Todo organismo, en definitiva, ¿qué es? Pues es el resultado de una única célula, que es en su origen, la célula huevo, que se multiplica exponencialmente, ¿no? Y se diversifica ampliamente, pero siempre en toda esa multiplicación y diversificación que es un organismo, manteniendo una unidad orgánica que lo subyace de principio a fin, ¿no? Cualquier organismo, desde el más simple hasta el más complejo, como podamos ser nosotros, partimos de una única célula. Y todo lo que somos, nuestras extremidades, nuestros órganos, etcétera, no son como partes de un mecano, ¿no? Que se han ido componiendo, sino que ha salido de ese despliegue, de esa única célula, pues eso, pues que se ha ido multiplicando y se ha ido diferenciando
pero siempre manteniendo esa unidad orgánica que lo subyace y que es fundamental, ¿no? Unidad orgánica que, por otro lado, depende y mucho de que, pues, del sistema neurovegetativo, que es el que nos mantiene pues, todas nuestras funciones más vegetativas, la respiración, la circulación de la sangre, la digestión, etcétera, ¿no? Si la vida tiene que ver con esto, ¿no? Con mantener, con mantener el tono vital del organismo dentro de unos márgenes, ¿no? Y todo organismo, en definitiva, es una única unidad que aparece diversificada según pues, distintas células, distintos tejidos, distintos órganos, etcétera. Ross Carballo entiende que todo lo que es el proceso evolutivo, desde, ya digo, desde los seres unicelulares, los reptiles, los mamíferos inferiores, los superiores y nosotros, todo lo que es la complicación evolutiva, en definitiva, tiene que ver con ¿qué? Pues un mejor modo de realizar esta tarea fundamental que es la de mantener el tono vital del organismo, ¿no? Lo que es la aparición, digamos, en lo que es nuestro cerebro, a ver, voy a poner aquí, perdón, lo que es nuestro cerebro, la parte esta vegetativa más fundamental se da en la parte más interna, ¿no? de nuestra fisiología encefálica, ¿no? Pues el tronco, el bulbo raquídeo, el encéfalo, etcétera, ¿no? Habría una segunda capa, por decirlo así, que sería la de la zona límbica, que es donde parece que se gestionan nuestras emociones, ¿no? Y habría una tercera capa, que sería la corteza cortical, que es donde se sitúan nuestras funciones superiores, ¿no? Pues bien, a juicio de Ross Carballo, que mantiene un poco el esquema que en su día estableció McLean con los tres cerebros, claro, en Ross Carballo esto no se da de un modo mecánico, no son partes que se yuxtaponen, sino que, como sea, a partir de lo que es el tronco, la zona primitiva de nuestro cerebro, el tronco encefálico, pues se va desplegando lo que es el cerebro intermedio, la zona límbica, etcétera, y a partir de ahí pues se irá desplegando la zona cortical en un todo uno, ¿no? Lo mismo que ocurre a nivel del organismo, pues ocurre también a nivel del cerebro, ¿no? ¿Con esto qué se quiere decir? Pues que cerebros más complicados, cerebros más formalizados, pues pueden realizar de un mejor modo, con muchas más posibilidades de éxito, lo que es este mantenimiento del tono vital en la relación del individuo, del organismo, con su entorno, ¿no? Bien, pues con esto yo creo que se pueden hacer un par de observaciones. Por un lado, yo creo que parece razonable pues esto que estamos hablando, ¿no? El vínculo entre lo estético y todo esto que tiene que ver con el sistema de recompensa y el mantenimiento del tono vital, ¿no? ¿Os acordáis que en lo estético hablábamos de esa calificación a fruición y a disgusto, etcétera? Pues de alguna manera en el sistema de recompensa también tenemos esa calificación, que aunque sea más biológica en primera instancia, hablando del placer y el dolor, gracias al ejercicio de nuestras facultades superiores, de la inteligencia, etcétera, podemos elevarlo a lo que es esta dimensión estética. Y esto no solo ocurre con lo que es nuestra afectividad, sino que también se puede extender a lo que es nuestras capacidades cognitivas e incluso nuestra conducta, ¿no? Y la segunda idea que nos explica Ross Carballo es que, claro, si esto es así, como decimos, ¿no? Si realmente la constitución del cerebro está así, se va configurando primeramente lo que es la estructura más interna, donde se rigen todas las funciones vegetativas de nuestro organismo. Conforme se va desplegando, se van conformando el sistema límbico, el cerebro intermedio, podemos decir, donde se gestiona todo lo que es nuestra afectividad, y conforme se va desplegando, se van generando toda la estructura cortical. Si nos fijamos de cómo sea esta parte interna, esta parte central, va a influir decisivamente en cómo sean las partes que vendrán después en lo que es la constitución del cerebro, ¿no? ¿Vale? Entonces, cómo sea precisamente
estructura central, que es donde se rige todo lo que es la funcionalidad vegetativa de nuestro cuerpo, es lo que precisamente Rolf Carballo denomina la urdimbre afectiva. ¿Por qué? Pues por esto que estamos diciendo, ¿no? Pues porque en función de cómo sea esa trama inicial, pues todo lo que venga detrás en el proceso mediante el cual se va desplegando, conformando el resto del cerebro, pues se verá influido por ella, ¿no? Porque claro, nuestro cerebro no depende únicamente del código genético que tiene, sino que ese código genético necesita continuamente un eco, ¿no? Una alimentación del entorno. Y fruto de este diálogo entre el despliegue genético de nuestro organismo y los recursos que va recibiendo del entorno, unos recursos que en nuestro caso no son únicamente biológicos, sino también culturales, pues se irá consolidando, se irá constituyendo como sea esa urdimbre afectiva, ¿no? Pues en opinión de Rolf Carballo, esa configuración, esa constitución de lo que es la urdimbre afectiva, de ese cerebro central, podemos decir, depende y mucho de qué, pues de las primeras experiencias del bebé, ¿no? E incluso antes de nacer, incluso siendo fetos en el vientre de nuestra madre, que es que ahí en estos primeros meses, digamos, todavía embrionarios, pues es cuando toda esta actividad se está dando de forma efervescente, pues en todas estas etapas primeras de nuestra vida es cuando se está configurando lo que va a ser la urdimbre afectiva y en base a lo cual pues nuestra personalidad se va a ver fuertemente condicionada, ¿no? Y esto es algo que yo creo que es interesante caer en la cuenta. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, si la estructura afectiva, si esta estructura central, ¿no? Lo que es la urdimbre afectiva, se configura en los primeros meses del bebé, pues el lenguaje que nuestros bebés son capaces de percibir, claro, no es un lenguaje de palabras, no es un lenguaje adulto, ¿no? Sino ¿cuál es el lenguaje? Pues precisamente el lenguaje de los afectos, ¿no? El lenguaje de las miradas, el lenguaje de las caricias, ¿no? El lenguaje pues, de la relación, del encuentro personal que pueda tener el bebé pues, con sus padres, ¿no? Con su madre en primera instancia y con su padre en segunda, ¿no? Y lo curioso es que esta nutrición afectiva, que lo que es lo que los bebés necesitan en este momento, porque es cuando se está fraguando lo que es esta urdimbre afectiva, pues depende y mucho, como digo, de esa relación de carácter afectivo que pueda establecer con sus padres, sobre todo, ¿no? Con su familia, podemos decir. Y el caso es que esto se suele comunicar principalmente, lo que es lo afectivo, se suele comunicar principalmente por procesos no conscientes, sin darnos cuenta, ¿no? No solamente es decir frases bonitas o hacer incluso caricias explícitas, ¿no? Sino que a menudo por comportamientos, por conductas que solemos hacer y de las cuales no acabamos de ser conscientes, pues estamos siempre comunicando, estableciendo una comunicación de carácter afectivo con nuestro hijo. Muchas de ellas serán afortunadas, pero por desgracia pues también suelen haber ciertos comportamientos, ciertas relaciones que para nada lo son, ¿no? Y ya digo, y el caso es que todos estos mecanismos se suelen dar por procesos de los cuales no acabamos de ser conscientes, ¿no? En el trato con nuestros bebés e incluso, como digo, en lo que recibe el feto todavía estando en el seno en el seno de su madre, ¿no? En el vientre de su madre. El mismo Rolf Carballo se hacía eco de esta afirmación, ¿no? Él dice, el desarrollo de la urdimbre tiene lugar en virtud de delicadísimos mensajes subconscientes casi en su totalidad entre la madre y el niño, ¿no? Y él pone este ejemplo. ¿Qué diferencia hay cuando pensemos en un bebé que tiene que recibir su toma de la leche, ¿no? Pues qué importante es que el bebé pues tenga, claro, de forma inconsciente evidentemente, ¿no? Pues tenga la seguridad de que va a recibir la toma más o menos pues cuando le toca, ¿no? Cuando tiene esa necesidad dentro de esa regularidad, el hecho de recibir regularmente la toma cuando le corresponde, eso le va generando al bebé pues un sentimiento de confianza, ¿no? Recibe con confianza o espera con confianza porque está seguro de que su necesidad va a ser satisfecha. ¿Qué diferencia hay? Pues cuando, por los motivos que sea,
pues por motivos laborales, pues un poco porque los padres son más despistados, etcétera, pues no se produce esa regularidad y a veces el bebé tendrá su toma y a veces la tendrá pues media hora después o una hora después, ¿no? Esto, que puede ser algo más o menos cotidiano, más o menos natural, pues Rolf Carballo nos lo ejemplifica como un ejemplo en el que el primer bebé, pues todo ello contribuirá a establecer esa confianza básica ante la vida y en el segundo caso, pues generará cierta distorsión, cierta desafección. Evidentemente esto es un ejemplo, pero bueno, ejemplos como estos se podrían poner infinidad, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? En el pensamiento de Carballo. Si estamos hablando de la importancia que tiene esta estructura cerebral, la urdimbre afectiva, en los primeros meses de vida, digamos, y en esos primeros meses de vida lo que prima es la comunicación afectiva entre los padres y los hijos, pues qué importante es el ser capaces de cuidar y ofrecer una educación afectiva de calidad en esta etapa, ¿no? Bueno, en esta etapa y podemos extenderla evidentemente a cualquier otra etapa de la vida. Y bien, y ya para acabar, pues un poco pues dar una pincelada de pues eso, de las posibilidades educativas que se pueden vislumbrar desde aquí a mi juicio, ¿no? Como vemos, el concepto de afectividad se amplía y aquí no es tan importante, espero explicarme, lo que sintamos, las emociones y los sentimientos, sino pues esa afectividad de fondo, ¿no? Esa afectividad de fondo, esa urdimbre afectiva que precisamente será aquella sobre la cual se monten pues nuestras vivencias afectivas, nuestras emociones y sentimientos, y será también sobre la que se monten nuestra inteligencia, nuestra comprensión de las cosas, nuestra interpretación del mundo, ¿no? Desde este punto de vista, lo afectivo, pues yo creo que tiene un calado profundo, pero que es verdaderamente importante, ¿no? Y ya digo, que está a la base de cuál será, ya de adultos o de adolescentes, nuestra conducta afectiva, nuestra comprensión del mundo e incluso nuestra propia conducta, ¿no? Una urdimbre afectiva, digamos, sana, pues propicia pues, una relación con la realidad pues más adecuada, más realista, valga la redundancia, una conducta mejor adaptada y unas vivencias afectivas pues más atemperadas, podemos decir. Por el contrario, una urdimbre afectiva descuidada pues puede traer consigo ciertos desequilibrios y ciertos trastornos, ¿no? Que yo creo que todos podemos tener presentes, ¿no? Pues ansiedades, angustias, etcétera, ¿no? Carballo tiene aquí una frase que yo creo que es muy bonita. Dice, toda neurosis viene a ser un desorden en la superficie, pero es una llamada en lo profundo. Y a mí personalmente esta frase me dio mucho que pensar porque creo, claro, que tiene mucho de verdad, ¿no? Un trastorno en la superficie, en el fondo, ¿qué es? Pues no es sino una exteriorización de algo desequilibrado en lo más interno de nuestras estructuras, ¿no? En lo que es nuestra urdimbre afectiva. Entonces, claro, cuando hablamos de inteligencia emocional, yo creo que habría que hablar, la inteligencia emocional pues pasa pues efectivamente pues por reconocer nuestras emociones, reconocer nuestros sentimientos, saber gestionarlo, pues todo lo cual está muy bien, evidentemente, ¿no? Pero que también yo creo que se debería comenzar precisamente ¿cuándo? Pues precisamente investigando, profundizando en cómo se dan esas relaciones entre los padres y los hijos que normalmente son de carácter no consciente, ¿no? Y que es ahí donde se cuece realmente buena parte de cómo va a ser configurada esa urdimbre afectiva en los más pequeños, ¿no? En nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Porque una vez se haya configurado ya esa urdimbre afectiva, cualquier cosa que se pueda hacer será ya escribir sobre lo escrito. Claro que se podrá reescribir y se podrá reorganizar y se podrá reordenar, ¿no? Nuestra afectividad, pero ya será reescribir sobre lo escrito, ¿no? ¿No sería mucho mejor, a mi modo de ver, pues ser capaces de trabajar antes de que se diera ninguna escritura, de modo que lo escrito pues ya contribuyera pues eso, al desarrollo pleno, ¿no? y holístico de lo que es una persona, ¿no? Y bueno, pues con esto ya acabo, ¿no? Esta era un poco la idea que quería compartir con vosotros hoy, ¿no? Hemos empezado hablando, pues eso, desde
parte más teórica, ¿no? Desde lo que es la dimensión estética de la afectividad, bueno, que yo creo que el paralelismo que hemos establecido con lo de la urdimbre afectiva de Rolf Carballo, etcétera, yo creo que es fácil de ver, ¿no? De la dimensión estética, pues hemos hablado de la urdimbre afectiva que influye en la vivencia del sujeto con la realidad en las tres facultades, ¿no? En la inteligencia, la voluntad y también en la afectividad, y cómo todo ello nos desembocaba en la necesidad de trabajar, de profundizar, de pensar, pues todos esos procesos no conscientes en lo que es el trato con los más pequeños, ¿no? Pero luego en la realidad, pues se da, yo creo que el proceso es el contrario, ¿no? Fruto de cuál sea la relación del feto o del bebé con sus progenitores, con sus padres, pues fruto de cómo se dé esa relación, esos procesos no conscientes de la educación, pues se generará en él una determinada urdimbre afectiva, ¿no? Más configurada o más desconfigurada. Y en función de cómo sea esa urdimbre afectiva, pues él tendrá una lectura, una dimensión estética de su afectividad, pues más atemperada, podemos decir, o más desatemperada, ¿no? O más a disgusto. Bien, pues con esto, por mi parte, esto es lo que os quería comentar, compartir con vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Y bien, y ahora me pongo a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno. Gracias, profesor. Eh, a, la, a la entradilla de la intervención le faltó referirse a que el profesor lidera un grupo de investigación multidisciplinario en la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, sobre temas que engloban los conceptos de emoción, cognición y acción, y que en su intervención ha quedado claro que son la línea conductual de su trabajo, ¿verdad? Bien, pues nada, tenemos varias preguntas en la red, algunas en el chat, algunos comentarios. Vamos de darles paso. A ver, las preguntas que tengo de momento, bueno, son: ¿la dimensión estética se equipara con la dimensión afectiva? En el pensamiento, a mi modo de ver, en el pensamiento de Javier Zubiri, sí, en lo que es filosofía, lo estético pues tiene que ver, como veis, mucho con lo que es la afectividad, ¿no? Está muy vinculado también a lo artístico, a la belleza en general, pero se entiende que, pues eso, que la facultad desde la cual nosotros podemos aprender la belleza es mediante nuestra facultad afectiva, ¿no? Por eso hablamos mucho del sentimiento estético, ¿no? Algo que, como hemos visto, Zubiri no estaría muy de acuerdo, pero bueno, sí, en principio sí que tiene que ver con la afectividad. Otra pregunta que también realiza el mismo asistente, don José Cosme: ¿entendemos sistema de recompensa como conducta instintiva? ¿Se entiende como instinto, no voluntad? Bueno, pues eso es muy buena pregunta, ¿no? En principio, el sistema de recompensa es una estructura eminentemente biológica y que en la mayoría de las especies vivas, de las especies animales, podemos decir, actúa básicamente así, ¿no? El sistema de recompensa actúa a la luz de la legalidad instintiva de cada especie, pues sea con menor holgura en las especies inferiores o con mayor holgura en las especies superiores, ¿no? En función de la formalización del cerebro, pues cuanto más formalizado esté el cerebro, cuanto más complicado sea, pues más holgura habrá de conductas, pero siempre regida por el sistema de recompensa. En nuestro caso, ¿qué ocurre? Pues en nuestro caso, con la aparición de la inteligencia, que tanto Rolf Carballo como Zubiri entienden la inteligencia, la aparición de la inteligencia con una dimensión primariamente biológica, ¿no? Como una exigencia biológica, debido a ellos denominan la hiperformalización de nuestro cerebro, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que nosotros ya no somos, digamos, ya no estamos dirigidos únicamente por nuestro sistema de recompensa. Evidentemente sigue estando ahí porque pertenece a nuestro organismo, pero precisamente gracias a nuestra inteligencia que podemos ya tomar cierta distancia nos podemos hacer cargo de la realidad, nos podemos hacer cargo de nosotros mismos, aparece el pensamiento reflexivo, aparece nuestra libertad, pues ya no somos, digamos, ya no estamos determinados por lo que nos dicte el sistema de recompensa, sino que de algún modo lo podemos sobrevolar
sin negar para nada pues la importancia que sigue teniendo y que la tiene, ¿no?, en lo que es nuestra conducta, ¿no? Entonces, en nuestro caso no estaríamos determinados por lo que nos dicta ella, no sería algo meramente instintivo, pero sí que podría englobarse dentro de lo que denominan Zubiri y Carballo de lo tendencial, ¿no? Nos marca tendencias, pero no nos conducen a un determinado comportamiento, ¿no?, porque ahí está nuestra inteligencia, nuestra libertad para poder operar sobre ello. Bien, me indican desde el Ateneo que están poniendo en pantalla la imagen de los participantes. Yo tengo un número de hasta 41 participantes en algún momento de la conferencia. Lo digo para que todos lo sepan, que están ustedes en pantalla y se recogen sus imágenes. La siguiente pregunta es de don Rafael Ruiz, que dice lo siguiente: el pensamiento de Zubiri-Roth sienta el fundamento de la comprensión de la dinámica de la sociedad con relación a la realidad social, que es dialéctica y polisémica. No acabo de comprender mucho esta pregunta. La he leído literalmente, pero no, si hace falta la vuelvo a leer. El pensamiento de Zubiri-Roth sienta el fundamento de la comprensión de la dinámica de la sociedad con relación a la realidad social, que es dialéctica y polisémica. Bueno, si la interpreto bien, yo creo que la pregunta que está tratando de hacer, si la interpreto bien, ya me corregiréis, es un poco cómo poder hablar en términos de ese correlato con la realidad cuando realmente pues, la realidad social es tan plural, ¿no?, y es tan diferente. No sé si van por ahí los tiros, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como todos ustedes tienen la posibilidad de levantar la mano, la tienen en la parte de abajo de la pantalla, verán una mano en color amarillo. Si quieren hacer una pregunta en directo y que se la responda el profesor directamente a la vez y poder establecer un diálogo, pues nada más tienen que levantar la mano, me aparecerá a mí y yo les daré inmediatamente la palabra. Sí, esperando esa participación, la siguiente pregunta por la red es la siguiente. ¿Cuál es la relación con el aprendizaje musical, la creatividad y la estética y con la conciencia e imaginación? Lo dice don Antonio Matas Tarelles. Bueno, pues eso también es un aspecto muy interesante y es cómo se ejerce de alguna manera nuestra creatividad, ¿no? Cómo trabaja lo que es la razón creativa, podemos decir. Esto es algo que sobre todo Juan Roth Carballo trata más explícitamente que Zubiri, y para él todo lo que es, digamos, este modo en el que se ha configurado lo que es esta urdimbre afectiva que él llama, como digo, esto está a la base de lo que va a ser el ejercicio posterior de las facultades, ¿no? En función de cómo sea ese cimiento, pues ejerceremos nuestra afectividad, ejerceremos nuestra inteligencia y ejerceremos nuestra voluntad, ¿no? De modo que si el cimiento está torcido, todo lo demás crecerá torcido, y si el cimiento está firme, pues lo demás crecerá derecho, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque él es consciente de que una de las primeras tareas del niño, una de las primeras tareas del bebé, ¿cuál es? Pues es hacerse cargo poco a poco, conforme va creciendo, de ese entorno, de esa realidad con la que se está encontrando, ¿no? Y esto es una tarea en la que la imaginación, en el sentido, no en el sentido de mera fantasía, sino la creatividad del niño, pues es muy, muy importante, ¿no? Pues bien, a su juicio, pues esta creatividad, este modo en el que el niño va descubriendo su entorno y lo va haciendo suyo, lo va comprendiendo y lo va interpretando, pues depende y mucho, como digo, pues de ese fundamento, ¿no? De cómo esté constituida la urdimbre afectiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera toda lectura de la realidad no deja de ser una interpretación, ¿no? Ahora bien, no toda interpretación es igual de válida, pues hay interpretaciones más válidas y hay interpretaciones que son un poco menos válidas, ¿no? Podemos decir, pues bien, cómo se vaya dando ese encuentro del individuo, del sujeto con la realidad, pues depende y mucho de que esa comunicación, esa relación global entre el bebé y su entorno,
pues se produzcan en esos cauces de confianza básica, que son los cauces en los cuales pues toda esa energía creativa encuentra de alguna manera pues eso, ese contraste con la realidad, que es un contraste adecuado, ¿no? Y de este modo la energía creativa no se hace pues construyendo castillos en el aire, sino que se realiza pues digamos con los pies fundamentados en el suelo, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene esa confianza básica que permite desarrollar adecuadamente sus facultades, pues ese encuentro con la realidad, esa creatividad, pues se da de un modo adecuado, ¿no? No se da de un modo, pues, digamos, con ningún tipo de trastorno o ningún tipo de evasión de la realidad o ningún tipo de rebusque, podemos decir. Muy bien. El profesor Salvador Peiró nos levanta la mano y quiere intervenir. Profesor. Muchas gracias y felicidades al expositor, doctor Esteve. Gracias, José Alfredo. Muchas gracias. Enhorabuena por traer este tema que es tan importante en esta crisis de civilización. A lo largo de la exposición se han planteado 3 dimensiones de la psique, de la subjetividad, el intelecto, luego la voluntad y luego el afecto. Tal vez esto pueda distorsionar la percepción de la realidad global a que se ha hecho referencia. Tengamos en cuenta que Rob Carballo, el libro Urtimbre afectiva y enfermedad, lo enfoca sobre todo para relacionarse con y explicar y solucionar el problema de la enfermedad. Entonces hay que ir a la antropología, y a una antropología que sintetice, que no sea una juxtaposición de aportaciones multidisciplinares, sino interdisciplinar, como hace, por ejemplo, Jacinto Choza. Y en este caso, entre el conocimiento y la voluntad está la afectividad, con toda una gama de situaciones que va desde las emociones más simples hasta los sentimientos más refinados. Y a medida que nosotros asumimos, efectuamos actividades de tipo inteligente, llegamos a la creatividad, que no es una mera imaginación ni es un mero sentimiento. Es un conocer sintiendo, construyendo a la vez, todo a la vez. El soporte, como se ha explicado muy bien hasta ahora, es toda la dimensión neurobiológica, biopsicobiológica, si queremos decirlo así. Creo que esto puede esclarecer un poquito el panorama para interpretar esta conferencia y no poniendo los sentimientos después de la voluntad. Gracias. Gracias, profesor. Alfredo. Sí, no, le agradezco mucho el apunte porque creo que da pie para insistir en un tema que creo que es por donde iba usted, ¿no? Es que realmente las facultades no son compartimentos estancos, ¿no? Que podamos poner unas y quitar otras, sino que realmente siempre hay una unidad intrínseca entre ellas, ¿no? Zubiri tiene una expresión muy bonita para hablar de ello y dice que las facultades se recubren entre sí. En todo pensamiento, de alguna manera, está presente la voluntad y la afectividad, en toda acción está presente la inteligencia y la afectividad, etcétera, ¿no? Pensando sobre ellas sí que las podemos compartimentar y hablar de una y hablar de otra, pero en la práctica, en nuestro día a día, en toda acción, en toda conducta, yo creo que siempre están presentes las 3 a la vez, ¿no? Es imposible separarlas, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta desde la red que la hace Alberto y dice lo siguiente: ¿es posible manejar la afectividad límbica desde estructuras corticales, en concreto el lóbulo frontal? Bueno, a ver, yo esto lo veo, voy a poner un ejemplo que se me ha ocurrido ahora al escuchar la pregunta, a ver si... Yo creo que todos, bueno, todos, no sé, conocemos, por lo menos conocemos la situación de alguna operación o alguna intervención que nos hayan hecho y que se nos haya infectado un punto, ¿no? ¿Cómo nos curan esa infección? Pues nos abren la herida y nos mechan la infección desde dentro, desde el fondo, ¿no? Y poco a poco, pues la carne, digamos, va creciendo sana hacia afuera, ¿no?
igual se podría hacer al revés, ir desde fuera hacia adentro, pero el modo en que lo hacen no, es de dentro hacia afuera, ¿no? Pues bueno, manteniendo el paralelismo, yo creo que sí, realmente pues lo cortical contribuye también a sanar estas zonas internas. Yo creo que un poco pues lo que es el psicoanálisis o las terapias pues tienen un poco que ver con esto. Pero también creo que es importante pues intentar mejorar ese entorno afectivo, porque yo creo que aquí lo que estamos hablando es de ese tipo de lenguaje, digamos que ese alimento que necesitan estas estructuras es este lenguaje subsimbólico, podemos decir, no tanto el simbólico, el cognitivo, ¿no? Pues es el lenguaje de los afectos. Entonces, en la medida en que podamos establecer entornos de confianza, entornos de estabilidad afectiva, pues yo creo que eso, digamos, va directamente al fondo de la herida, ¿no? Va a lo profundo. Independientemente de que, como también se decía, pues eso, desde una terapia, desde el pensamiento, desde el comportamiento personal, pues yo creo que eso también contribuye y ayuda, ¿no? Yo sería un poco quizá pues el complemento, ¿no? de estas dos posibilidades de actuación, podemos decir. Pero yo creo que, Gracias. perdona, quería añadir que yo creo que en los entornos o en las edades más tempranas lo realmente importante es establecer ese clima afectivo estable y de confianza, y de alguna manera todo lo demás vendrá de suyo, ¿no? Vendrá después. Bien, tenemos un par de preguntas más. Javier dice, ¿qué piensa de la llamada urdimbre de orden de Roth Carballo ligada al padre, mientras la afectiva se ligaba más a la madre? ¿Se pueden intercambiar estos roles sin consecuencias en las parejas homosexuales? Bueno, eso, a ver, en lo que se refiere a intercambiar los roles, yo creo que aquí Roth Carballo destaca sobre todo el papel materno, en principio porque es donde pasa el feto sus primeros momentos de la vida, ¿no? Y luego, pues cuando sale a la vida, cuando nace, pues quien le da el pecho y con la que tiene esa relación más íntima, ¿no? Hoy en día estos roles, como sabemos, pues han cambiado un poco y los padres también juegan un papel importante en este sentido. Biológicamente, hoy por hoy, todavía no pueden sustituir a la madre, ¿no? No podemos, los varones no podemos tener hijos todavía, ¿no? Pero bueno, ciertamente no hay estos roles tan distintos como se podía pensar quizá Roth Carballo, ¿no? En cuanto a de qué modo las parejas homosexuales son capaces o pueden establecer ese mismo entorno de confianza que proporciona una urdimbre afectiva sana, pues la verdad es que yo ahí no tengo herramientas para responder. Hasta donde yo sé, no hay ningún tipo de conocimiento o de publicación en lo que me pueda apoyar. Y ya digo, pero yo creo que aquí lo importante es ser sobre todo capaces de crear ese entorno de confianza en el niño, ¿no? ¿Hasta qué punto una pareja homosexual puede suplir desde este punto de vista a una pareja heterosexual? Yo realmente ahí no sabría qué contestar, porque no tengo conocimiento, ¿no? Bien, y por último, hay otra pregunta que nos hacen desde casa, que es debida a David López, que pregunta, ¿la urdimbre afectiva que menciona el profesor, consolidada en los primeros años de vida, hasta qué punto puede ser reescrita después? ¿Hay información sobre esto? Bueno, aquí Zubiri tiene una expresión feliz y muy sugerente que dice que todo aquello que nos ocurre en la vida es definitorio, pero no es definitivo. Es decir, pues todo aquello que nos va ocurriendo, pues eso, va dejando su impronta en nosotros, ¿no? Toda nuestra biografía es pues la suma de todas aquellas cosas que nos han ocurrido y que han ido configurando nuestro carácter. Pero nunca nos determinan. Digamos que sí que nos condicionan de alguna manera, pero no nos determinan. Siempre podemos trabajar en la medida de que pues hacernos cargo de cómo somos, de cuál ha sido esa experiencia nuestra personal, y desde las posibilidades que podamos tomar, pues reenfocarla, reencauzarla o modificarlo pues en aquello que podamos, ¿no? Entonces yo creo que la urdimbre afectiva, si no hemos tenido la fortuna o hemos tenido el infortunio, ¿no?, de nacer en un entorno, pues digamos, un poco disruptor, pues siempre tenemos la posibilidad de adultos de poder rehacer, ¿no?, esa urdimbre afectiva en nosotros, como hemos comentado antes, ¿no?
pues buscándonos relaciones de confianza, ¿no? Y también pues trabajando pues con algún tipo de terapia, incluso con algún tipo de medicación cuando así sea oportuno, etcétera, ¿no? Pero ya digo, nunca estamos determinados por cuál haya sido nuestra historia, sino que estamos condicionados, pero siempre está en nuestra mano el poder enderezarla, el poder dirigirla pues hacia donde estimemos oportuno, ¿no? Contando con los medios adecuados, evidentemente. Salvador, ¿tenías la mano levantada? Sí, es que había quitado el micrófono porque había entendido el último. Con relación a esta última pregunta y relacionada con la anterior, hay que tener en cuenta que la disforia de género, el protocolo holandés la define como una situación emocionalmente negativa y lo califica como enfermedad emocional o algo por el estilo. Y hay muchísimos casos, según investigaciones, de entre el 80 y tantos al 97% que recuperan naturalmente esta urdimbre afectiva problemática. Pero casos ya muy declarados y muy mayores, hay psiquiatras, alguno conocido, que mediante actividades apropiadas ha recuperado el el sexo original biológico de los sujetos y son tan felices. Luego, con relación a la primera pregunta, claro, si la madre es clave y resulta que hay una especie de constitución de urdimbre afectiva relativa a valores, donde se hallan los estéticos, que ya en el seno materno el sujeto, al mismo tiempo que teje toda su urdimbre afectiva, su sistema nervioso, incluso su inteligencia, su voluntad que está actuando ahí, conocer, sintiendo, construyendo, ya desde el primer momento de la fecundación, está asimilando y depositando en lo que diríamos luego hábitos, pero en este caso digamos huellas compactas de tipo cognitivo, afectivo y volitivo respecto a los valores y por lo tanto a los sentimientos. Yo recuerdo que en 1968 oí una conferencia sobre esto con respecto a la influencia de la música en los fetos y cómo se asimilaba. Entonces, claro, dos varones pueden suplir a una madre si adoptan. Si metemos estas investigaciones, parece que no. Conforme. Don Luis Bailarón estaba diciéndome que no encuentra la mano, pero si si enciende su micro, es momento para poder atenderle. Sí. Gracias, Salvador. Gracias también a vosotros. Es que antes tenía el micro, pero cuando pasaste a la pantalla compartida me ha desaparecido la mano y no sé encontrarla. Disculpad. Sí, yo tenía una pregunta respecto a esa idea tan interesante. Bueno, Alfredo y yo nos vemos todos los meses. Un abrazo. Muchas gracias. La primera es, me ha interesado esta idea de distinguir lo subjetivo de lo subjetual, con esa palabra que él propone. Pero me hacías pensar al explicarlo que lo que se refiere a lo verdadero y lo falso es una interacción subjetiva pero con algo exterior a uno. Puede ser el mundo, puede ser Dios, pero algo que no depende de mí. Que la otra que has establecido, la de lo bueno o lo malo o cualquier otro tipo de valor, siempre va a ser intersubjetiva, porque va a ser bueno o malo para alguien o para algo. Si fuera yo solo en el mundo, bueno, podría ser bueno o malo para mí, pero esos valores suelen ser intersubjetivos y de alguna manera no has usado la palabra intersubjetivo, pero has citado otra equivalente. Pero la tercera, la de la urdimbre, es básicamente interna, es básicamente de mí conmigo, o de cualidades que yo tengo innatas con otras que van a ser dependientes de lo que me pase. Y entonces, en relación con esto último, y era la segunda reflexión o la segunda pregunta, era... Yo creo que, sin embargo, tenemos experiencia para saber que el trauma es mucho más importante que el trato habitual, que por supuesto es importante, pero lo determinante suele ser el trauma. La persona dañada en su trastorno emocional adulto
casi siempre proviene de un trauma, no de un mejor trato, que siempre va a ser positivo el hacerlo mejor, desde luego. Pero es el trauma lo determinante, y pensaba que esas familias numerosas que cualquiera conocemos, donde el trato ha sido probablemente muy similar, y los 8 hijos, yo todas las amistades que tengo con muchas gentes, no, los tratos y las conductas adultas trastornadas casi siempre han provenido de un trauma de algún tipo, más que de lo preventivo, que por supuesto no pongo en duda en modo alguno, pero me hace pensar este tipo de cosas, y nada, te las transporto, las traslado de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sí, muchas gracias, Luis. Bueno, pues bueno, has comentado varias cosas, ¿no? Fíjate, yo creo que hay una idea que a mí me parece que no es del todo así, ¿no? Que cuando en una familia hay varios hijos, todos reciben la misma educación. Yo creo que eso no es así, porque ni los padres son iguales a una edad cuando tienen el primer hijo, a cuando tienen el segundo o tienen el cuarto, y ni el cuarto viene a la vida en las mismas condiciones que viene el primero. El primero está solo con sus padres y el cuarto está con sus padres y con 3 hermanos más. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que sí, que los padres son los mismos, pero ni están en el momento vital igual de cuando tienen al primer hijo, cuando tienen al segundo o tienen al quinto, ¿no? Ni la realidad con la que se encuentra cada uno de los hijos es tampoco igual, ¿no? Entonces ahí las cosas cambian, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que no es tan así, que todos reciben la misma educación. Otra cosa es que esa sea la intención de los padres, que seguramente lo será, pero yo creo que luego la realidad es distinta, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabas efectivamente del peso de los traumas en nuestras personalidades ya adultas, pues claro, eso es fundamental, ¿no? Pero el tema es, ¿y dónde está el origen de esos traumas, ¿no? Porque tal y como estamos planteando esto, fijaros que yo creo que es más importante un comportamiento, digamos, no sano, un comportamiento insano, aunque sea leve, pero mantenido en el tiempo, que a lo mejor un suceso que pueda ocurrir de un impacto fuerte, pero que ocurra una vez y ya está, ¿no? Esto es una forma de hablar, porque esto a ti cabría una casuística pues bueno, interminable, ¿no? Pero yo creo que al nivel en el que nos estamos moviendo hay muchos más trastornos leves que todos podemos padecer en nuestra vida, ¿no? Yo creo que todos de algún modo participamos de esto, propiciado por pautas educativas, por pautas relacionales de la que ya digo, normalmente no somos conscientes, pero que eso va calando continuamente en la personalidad de los niños, ¿no? Y eso puede dar lugar a, pues, a trastornos o más leves o más importantes con necesidad de ayuda clínica, ¿no? Y por lo general yo creo que suele pesar más esta dimensión, ¿no? Yo creo que por lo general solemos hacer las cosas, a pesar de todo el amor que podamos tener a nuestros hijos y que lo tenemos, pues yo creo que nos falta mucho por aprender para poder ofrecer ese entorno que sea realmente sano y de confianza. ¿Por qué? Porque realmente es que esto se da por procesos de los que no nos damos cuenta, de que no somos conscientes porque los tenemos, tiene que ver con nuestro modo de ser, que los tenemos tan interiorizados, y que tal y como los tenemos interiorizados, pues los repetimos con los que están alrededor nuestro, ¿no? Y a lo mejor por las mismas pautas que tenemos nosotros en nuestra conducta, que no son muy adecuadas, las reflejamos también sobre nuestros hijos. Entonces, pues bueno, todo esto se da en un proceso de comunicación, de encuentro personal, en el que yo creo pues, que tenemos que crecer para ir afinando en la medida de lo posible, porque claro, tampoco somos perfectos ninguno, ¿no? Todos hacemos nuestros errores, todos tenemos nuestras limitaciones, pero a la medida en que se pueda crecer en todo este proceso, pues yo creo que es importante, ¿no? Bien, tenemos una mano de Eli que quiere intervenir y 2 preguntas más en el chat. Asun nos dirá cómo andamos de tiempo. El micro. Asun, abre el micro, por favor. Sí, vamos a continuar. Unos 10 minutos nos quedan, José Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el permiso. Eli, por favor. ¿Se me escucha bien? Perfecta. Vale. Con lo que estaba comentando, bueno, yo soy profesora en la cárcel, por tanto tengo la posibilidad de ver bastantes conductas, ¿no? y una perspectiva diferente o especial al respecto. Con el tema del inconsciente, yo creo que parte de la tarea que tenemos que hacer, aparte de ser madre de adolescentes, es hacer consciente el inconsciente, ¿no? Mediante los procesos que cada uno considere. Y luego los patrones de
conducta que se repiten, que estaba Alfredo Esteve hablando ahora mismo, eso es lo que llamamos en el transgeneracional los programas que hay que romper, heredados, ¿no? Independientemente de eso, con el tema de la lactancia demanda, que se ha mencionado, también otro tipo de procesos tan comunes como, y no es que tenga que sacar esto a colación, pero la vacunación o el alejar a la madre del bebé por el tema de ser prematuros, cantidad de prácticas obstetrizas que son ciertamente no consensuadas con la madre, o sea, de prácticamente obligatoriedad, y claro que están conformando muchísimo el futuro, la futura conducta total. Allí en la cárcel es curioso porque tenemos casos, y yo no es que sea psicóloga ni me dedique, yo soy profesora de formación profesional, pero hay gente que está por cierto abandono, o sea, en realidad el abandono existe, pero puede ser un abandono en estructuras familiares de menor poder adquisitivo como de exceso poder adquisitivo. ¿Vale? Es muy interesante ver eso desde dentro. Entonces, nada, simplemente quería aportar esto y bueno, pues la vacunación me refiero porque, por ejemplo, mi hijo, pues el caso de que te lo quitan con la excusa no auditiva, te lo devuelven vacunado cuando no tienen que pedirte permiso, ¿no? Es una punción, el niño va a entender que está puncionado y su madre no ha actuado para evitar eso, quiere decir, hablamos del cerebro de un recién nacido o cualquier otro tipo de práctica. Entonces, es muy interesante lo que se abre a la posibilidad, porque yo, por ejemplo, doy clases de educación consciente, el FP, y todo suma y está bien que se abra este tipo de planteamiento para el futuro que es ya. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Alfredo, ¿quiere hacer alguna precisión? Sí, muchas gracias, porque yo creo que ha sido muy interesante lo que has comentado y bueno, y nos damos cuenta de que esto es muy complicado, es muy complejo, ¿no? Hay muchos flecos, hay muchas variantes y eso lo importante es pensar estas cosas para intentar mejorar, ¿no? Y has comentado una idea que yo creo que también es importante, como es la del abandono, ¿no? Lo importante que es no sentirse abandonado en esta vida. Y es que incluso, y eso es un problema que se da también en hogares bien acomodados, que los niños están bien nutridos, digamos, comen bien, pero en realidad los padres no están, ¿no? Afectivamente son huérfanos, afectivamente son ignorados, ¿no? Y esto, claro, es un drama del que no acabamos de ser conscientes, ¿no? Los padres están presentes, pero en el fondo no lo están, porque eso, les nutren, les dan de comer, les compran lo que necesitan, pero afectivamente los niños son huérfanos, ¿no? Y esto es un drama brutal, ¿no? Porque luego, de alguna manera, la vida de adulto se trata de compensar esta ausencia, ¿no? de cariño, esta ausencia de afectos. Pero bueno, muy bien, muy interesante. Muchas gracias por la intervención. Bueno, surge otra pregunta de Cristian, que ha levantado la mano. Si quiere encender su micrófono, le atendemos inmediatamente. Cristian Almonacid. Bueno, primero, muchas gracias Alfredo por la presentación extraordinaria. Me conecté un poquito tarde, pero efectivamente dejé a pillar lo importante que es el tema. Te comentaba ahí también por un mensaje interno. Bueno, hay dos aspectos que quisiera relevar, digamos, como para colaborar en la reflexión. Primero que desde el punto de vista de la filosofía práctica, el estudio de las emociones, en la manera como nuestro comportamiento y nuestras relaciones estructuralmente humanas, desde el punto de vista de la configuración de la vida moral, es algo que es inevitable, digamos, es fundamental. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que el desarrollo filosófico que Alfredo está haciendo, bueno, y su grupo de investigación y el tema que se está, digamos, instalando, me parece a mí que tiene una proyección extraordinaria. Eso es lo primero. Y lo segundo, hablar un poco, Alfredo, a ver qué te parece a ti esto. Habermas tiene una manera de incorporar la vida emocional y afectiva en toda esta idea, digamos, de las reflexiones de relaciones morales, o digamos, o de la reflexión ética, ¿cierto?, dialógica, que él denomina como algo así como una esperanza normativa. ¿Vale? O sea que todas las emociones y sentimientos en nuestra vida moral, de alguna manera tiñen esa estructura de moralidad. O sea, nunca son indiferentes en nuestra estructura moral. Por ejemplo, ante un acontecimiento del fallecimiento de un familiar, la esperanza normativa es que produzca en las personas con quien convivo, ¿cierto?, tristeza. O sea que hay desde ese punto de vista, en la estructura
de nuestro comportamiento moral, esa esperanza normativa que adjudica a la presencia de las emociones una relevancia fundamental. Entonces, creo que por esa vía, digamos, hay mucho camino por hacer, y en ese sentido te agradezco mucho, Alfredo, la temática, y te agradezco mucho tu reflexión y tu trabajo. Gracias, Cristian, por su aportación. Creo que el profesor Esteve querrá completar. Sí, muchas gracias, Cristian. Bueno, no conozco muy de cerca este concepto de Habermas, ¿no? Si lo he interpretado bien con las pocas palabras que nos has dicho, ¿no? Yo creo que ciertamente en lo que es la vivencia de nuestra afectividad no puede estar desvinculado, como dices, de lo que es el comportamiento ético, la conducta ética, porque no son dos cosas distintas que se juntan, sino es un único fenómeno que puede presentar estas dos dimensiones, ¿no? La ética y la afectiva, creo yo. Y en todo esto pues interviene también la conformación social, ¿no? La lectura social del contexto en el que estamos y a la luz del cual nos comportamos, ¿no? Entonces, lo que se trata, porque claro, este concepto que estamos hablando de urdimbre afectiva, pues claro, como digo, no es algo que sea algo biológico que nace y que luego se configura, sino que en su propio constituirse se va configurando en función del eco que recibe, ¿no? Un eco que en principio será del núcleo familiar, pero que inmediatamente será también del ámbito social, en la medida en que sus padres también participan de la sociedad en la que viven, ¿no? Entonces se produce aquí como una unidad constructa que tiene muchas dimensiones, ¿no? Muchas aristas, muchas caras, ¿no? Pero que bajo los cuales subyace una única unidad, ¿no? Creo yo. Y no sé si Claro, va por ahí un poco tu comentario. sí, y solo muy breve. Lo interesante de esto es que, claro, eso que te digo yo de esperanza normativa involucra a los sentimientos en una perspectiva que habitualmente nosotros no utilizamos, como que los sentimientos y las emociones están arbitrariamente dispuestos en nuestra vida. Y como están arbitrariamente dispuestas, no pueden regular nuestra vida moral, ¿vale? Esa es un poco la reflexión filosófica desde Kant, y todo, digamos, un cúmulo de racionalistas en el que parece que las emociones no tienen nada que ver en la estructura moral. Pero esta intuición habermasiana de la esperanza normativa muestra que las emociones efectivamente tienen también por sí mismas, ¿cierto?, en la convivencia, digamos, vivencial o fenomenológica, si tú quieres. La expresión fenomenológica de nuestra vida tiene una estructura normativa. O sea, nosotros esperamos una determinada reacción emotiva ante determinado acontecimiento. Ese esperar una reacción emotiva significa que también esas emociones de alguna manera colaboran en el proceso de regulación de nuestra vida moral. Bueno, por ahí. Muchas gracias, Alfredo. Sí, yo creo que eso, perdón, un minuto, yo creo que eso tiene que ver con esa dimensión estética que trataba de establecer Zubiri, ¿no? Esa referencialidad a la realidad que no es solo ni con la inteligencia ni con la voluntad, sino también con la afectividad, ¿no? Hay como una especie de enriquecimiento mutuo de las tres facultades con esa referencialidad a la realidad. Yo creo que esto se asocia un poco con esta idea de normatividad que estabas comentando. Muy bien, gracias, Cristian. Gracias. Quedan un par de intervenciones, a ver si podemos leerlas rápidamente. Es Victoria. Victoria, que dice: ¿cómo interpretar el papel positivo, entre comillas, que pudieran tener las experiencias de displacer en la formación de ese fundamento de la urdimbre afectiva? ¿O se entienden solo como perjudiciales? Bueno, a ver, yo creo que es una matización muy interesante la que comentas, y yo creo que cuando estamos hablando aquí de placer o de displacer, de fruición o de disgusto, no necesariamente es algo que sea positivamente placentero, ¿no? Porque a lo mejor sentir miedo ante un peligro pues es algo que es lo suyo, es lo que toca, y esto sería una conducta fruitiva, ¿no? Una conducta placentera, podemos decir. Ante un riesgo, lo lógico es sentir miedo porque eso me lleva a huir de esa situación y salvar mi vida, ¿no? Entonces, lo fruitivo o lo a disgusto, lo placentero o lo doloroso tiene que ver con cuando yo no soy capaz o el organismo en cuestión no es capaz de ofrecer una respuesta adecuada a ese determinado entorno. Por ejemplo, si yo ante una situación de riesgo no tengo miedo y temerariamente me enfrento a ella, pues esto igual podríamos calificarlo como una situación a disgusto. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en riesgo mi propia vida, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, en principio toda situación a disgusto pues sería contraproducente. ¿Por qué? Porque vehicula una acción
que va en contra de mi propia supervivencia, que va en contra de mí mismo, ¿no? Y una conducta furtiva, en principio, ya digo, sea bien porque me gusta algo y me atrae, bien porque me da miedo algo y me voy, pues toda conducta furtiva se supone que es en beneficio de la propia supervivencia y del propio individuo, ¿no? No sé si me he explicado bien. Supongo que sí, claro. Una intervención de Alberto que dice, ¿cómo se relaciona la urdimbre afectiva con la memoria hipocampal? Bueno, pues esto también es interesante, ¿no? Porque de alguna manera, claro, el hipocampo tiene mucho que ver con lo que es nuestra lectura contextual, ¿no? Con lo que es nuestra interpretación del entorno, ¿no? Todo lo cual influye, claro, aquí estamos acostumbrados a la hora de hablar de un poco de compartimentar las funciones o las estructuras, cuando realmente la idea básica que subyace todo esto es que realmente todos se debe a una unidad orgánica que los subyace, ¿no? Entonces, todo lo que es la generación de nuestra afectividad, la generación de nuestra cognición o la generación de nuestra conducta responde realmente de forma concomitante a ese eco que tenga del exterior, ¿no? Entonces, de esta manera, si hemos crecido o se ha generado nuestro organismo en ese entorno de confianza, pues todo lo que sean nuestras facultades, toda conducta del organismo revertirá favorablemente en ello, ¿no? Y entonces, pues la génesis de la generación del hipocampo o su funcionalidad a la hora de contextualizar el entorno y a la hora de cómo todo eso influye en nuestra interpretación y en nuestro correlato afectivo, pues estará intrínsecamente unido, ¿no? Cuando no sea así, pues producirá cualquier tipo de disfunción. Bien, vamos acabando. Me piden que esta sea la última intervención, que está escrita en los siguientes términos. Es Rafael quien nos dice: la tríada de las mentes intelectual, emocional, motora en la filosofía del cuarto camino, en su funcionamiento tiene un eco con el planteamiento de Zubiri y Roth en la operatividad del despertar de la conciencia para desapegarse de la realidad mecánica. Para desapegarse de la realidad mecánica. Pues no acabo de comprender bien la pregunta. No sé si está el participante activo. Podría levantar la mano y le damos la palabra directamente por si quiere aclararla. Es Rafael. Yo ahora no lo veo como participante. Rafael, hay un Rafael Ruiz, no sé si es él. Sí que está, pero no tiene cámara. No tiene cámara y está silenciado. Bueno, Sí. pues dada la hora y la indicación del Ateneo, podemos ir cerrando esta brillante tarde que ha sido magnífica por la exposición y por la participación. Yo tendría 1.000.000 de preguntas que hacer, pero no es momento. Solamente me quedo un poco con ganas de hablar más de la vida. Se ha hablado de la vida como conducta dirigida a salvaguardar el tono vital del organismo, y yo entiendo la vida como una propiedad más que como una conducta, y además una propiedad de todos los seres vivos en su conjunto, de la que dependemos todos. Ahí daría para hablar otro par de horas a continuación, ¿verdad? Pero entendido desde el punto de vista biológico, pues la vida es una propiedad común de la que todos los seres participan, con o no una conducta consciente o inconsciente, desde la última bacteria o virus hasta el ser humano. Bien, yo quiero agradecer personalmente, muy agradecido estoy por la atención a GEA y al Ateneo que ha tenido el profesor Esteve al darnos esta tarde de su tiempo, y a más de 40 participantes que han estado con nosotros hasta el último momento. A todos mi agradecimiento y el de los organizadores, y la intención de volverlos a ver el próximo mes, cuando de nuevo el Ateneo Mercantil nos convoque por esta vía, o no sé si querrá decir algo más sobre el asunto de la presencialidad. A todos, muchas gracias.
Sí, yo simplemente para acabar, dar las gracias también al profesor Alfredo Esteve. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Por supuesto, a Gea y a José Alfredo.